La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Damos toda la gloria al Todopoderoso por su gracia, por su poder y su misericordia. Queremos en este día, sinceramente, trabajar con ustedes a través del estudio de la gloriosa palabra. La palabra de Dios es tan excelsa, tan poderosa, que hace que el hombre completamente sea transformado, sea prosperado, sea bendecido en todo su ser. Y hablaremos de ella, especialmente sobre el tema los dones del Espíritu. En este caso estamos hablando del don de fe, que a través de la fe podemos hacer grandes cosas, cosas maravillosas, cosas completamente poderosas a través del Espíritu. Veamos cómo se manifiesta ese don de fe. En Hechos capítulo 10, verso 9 al 23. Dice este interesante pasaje: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. El apóstol, como un hombre de Dios, se mantenía conectado con el Todopoderoso. La clave para ser usado por Dios es estar constantemente con el Señor del reino, que es Cristo, el Dios viviente, el santo de los santos. Cuán interesante es que entendamos que tuvo gran hambre este hombre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él estaba orando mientras le preparaban alimento. Y mientras él oraba, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Al ser bajado a la tierra, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, levántate, mata y come. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. En esta forma tipológica, en estas figuras, estaba representado todas las razas de pueblo, tribu y nación. Y vemos entonces que el apóstol dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este hombre, por ser judío, ciertamente no participaba de esa clase de animales, por ser animales inmundos. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. No lo llames así, declara el Todopoderoso. Note que Dios le responde: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios ciertamente le estaba hablando en forma tipológica al apóstol Pablo acerca de la salvación de los diferentes pueblos, de las diferentes razas del mundo. Y vemos en el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta de donde estaba el apóstol Pedro
hospedado y orando y esperando su alimento. Entonces, mientras Pedro pensaba en ello, entonces le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Imagínese una de estas grandes noticias. Una es la visión que él no la entendía. Y segundo, ahora el Espíritu de Dios le está diciendo: hay 3 hombres buscándote. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron estas respuestas: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cuando el hombre de Dios se mantiene constantemente en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo se encargará completamente de darle suficiente fe para el trabajo que va a hacer dentro del reino de Dios, dentro de lo que Dios ha planificado. En este caso vemos a un hombre que está clamando a Dios. Dios le muestra una visión de la salvación de los gentiles. Ahora el Espíritu de Dios le está diciendo que hay 3 hombres buscando al apóstol Pedro. En vista que el Espíritu de Dios le dice: no temas de ir con ellos. Y es así que el hombre entra en esa seguridad, en esa confianza, en esa certeza de irse con estos 3 hombres a la casa de Cornelio. Porque estos 3 hombres se identificaron cuál era el propósito, por qué habían llegado a buscar el apóstol Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pero vemos entonces, Pedro habla acerca de los gentiles en el plan de Dios para la salvación de ellos. ¿Cómo es que aconteció esto? De que Dios le muestra todos los propósitos a este hombre. Era por su relación íntima con Dios. A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la llenura misma del Espíritu Santo, el hombre es totalmente usado para hacer grandes cosas, y todo es el don de fe manifestado en la vida de la persona para poder hacer las maravillas, los milagros, los prodigios y cuanta cosa sea necesaria. Y en este caso se necesitaba una fe tan especial para que la gente gentil fuese totalmente bendecida, prosperada con la salvación. El apóstol Pedro hasta este momento tiene un concepto que la salvación es solamente para los judíos. Pero ahora Dios le está revelando a este apóstol que no solamente es el pueblo judío el que necesita el evangelio, que necesita ser perdonado de sus pecados, sino que todas las razas del mundo. Esto es a lo que se refiere a los gentiles. Ahora bien, según el capítulo 11 del libro de los Hechos, Pedro habla acerca de los gentiles en el plan de Dios para la salvación de ellos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Porque el apóstol obedeció a la voz de Dios por la fe. Fue a la casa de Cornelio. Cornelio había reunido todos sus amigos. Y cuántas personas más también los soldados que comandaba. Es que aquello estaba abarrotado de personas dispuestas a escuchar
la gloriosa palabra. Cuando Pedro subió a Jerusalén para testificar de lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio y en algunos otros lugares, como Dios había salvado ciertamente multitud de personas gentiles. Entonces, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto es un serio problema con la gente simplemente religiosa, que no tiene una transformación sobrenatural de parte de Dios en su corazón. Cuando el corazón no es transformado, el corazón es duro, está enceguecido, no hay amor de parte de ellos porque no tienen a Dios en sí. La razón porque ellos piensan que son los únicos que pueden recibir perdón. Pero la salvación está disponible para todo aquel que crea en Jesucristo. La disposición del hombre es tomar la decisión, en este caso, de oír a Dios a través de sus siervos, los profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, pastores y maestros, para que puedan entender el propósito, el plan que Dios tiene para ellos. Vemos a la luz de este interesante pasaje que estos líderes religiosos se enojaron con el apóstol Pedro porque se había ido a predicar con los incircuncisos. Había ido a predicar supuestamente a la gente más vil, la más arrastrada, la más pecadora según los judíos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, venía hasta mí. Y sigue diciendo el apóstol: cuando fijé en él los ojos, consideré, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado jamás en mi boca. En ningún tiempo he permitido que eso entre en mi boca. Cuando entonces el apóstol está hablando con el Señor respecto a eso, él testifica diciendo que el Señor le dijo: no llames común lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado. Entonces oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Dije: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Estaba yo perplejo, asustado, preocupado por esto. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces, volvió todo a ser llevado hacia arriba, hacia el cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres enviados por un ángel a buscarme a mí, a Jope. Entonces yo fui a ellos en obediencia a Dios, en obediencia al Espíritu Santo, en obediencia a los ángeles del Dios vivo, que había totalmente dado orden a Cornelio de mandar estos criados a buscarme. El resultado: la gente gentil recibió la palabra y también recibieron el bautismo en fuego y Espíritu Santo. Y después los llevamos a las aguas a ser bautizados. Qué interesante es, cuán importante es obedecer por la fe a Dios. Aunque Pedro no entendía lo que Dios iba a hacer, pero obedeció a Dios. En esa obediencia vio la gloria de Dios magnificada, manifestada con toda potencia salvífica para esa multitud de gentiles. Cuán interesante es
que usted y yo tengamos la fe de Dios. La fe que está puesta en la presencia de Dios, en su palabra, en su gran nombre, en su gran poder. Esa fe hará grandes proezas, grandes maravillas. Restaurará cientos de personas. Restaurará cuánta gente esté necesitada. Cuántas personas se encuentran abatidos, desesperados, que parece ellos o sienten ellos que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay medicina para el problema de ellos. Pero quiero decirte con toda claridad y certeza, tengo la convicción de parte de Dios. No importa cómo te encuentres, no importa la situación que estás pasando, Dios ha prometido perdonar, ha prometido salvar. Pero usted necesita arrepentirse de sus pecados, confesar todo pecado a Dios. Necesita por la fe confesarle a Dios que usted ha fallado y que ya no quiere seguir en el camino que ha estado caminando, que ya no quiere ser igual, quiere ahora emprender la ruta correcta, quiere ahora obedecer a la voz de Dios. Entonces, cuando usted actúa en fe, en el poder transformador de Dios, el Espíritu Santo vendrá y lo cubrirá. El mismo Señor derramará su sangre sobre de usted y lo va a limpiar, lo va a bendecir, lo va a prosperar, porque ese es el trabajo de Dios. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La bendición de arrepentimiento está disponible para usted. Está dispuesto de parte de Dios para que sus pecados sean borrados, para que sus maldades, sus iniquidades sean totalmente derribadas por el poder de la sangre de Jesucristo. Otro hombre gigante en la fe es Pablo. Pablo recibe dirección divina por una visión de Dios. Según Hechos capítulo 16, versos 9 y 10, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia, un hombre que había estado orando a Dios, pidiendo el auxilio de Dios, pidiendo que alguien de parte de Dios llegase para consolarlos, para edificarlos, para traer palabra de vida, palabra de victoria, palabra de consuelo, palabra de esperanza. Y dice el apóstol que aquel varón macedonio, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio en Macedonia. Macedonia estaba sedienta de Dios, estaba hambrienta de la verdad. Cuando los pueblos, las familias, los individuos están cargados de sed de la verdad y están hambrientos de la verdad, Dios no te dejará vacío. Dios no te dejará aguantar sed. Él va a saciar tu corazón. Él va a saciar tu alma. Él va a saciar todo tu ser. Porque el plan de Dios es bendecirte, es prosperarte, es sacarte de la miseria y llevarte a la abundancia, de la derrota para llevarte a la victoria, para sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz, de sacarte también de la amargura para conducirte a la dulzura. Ese es el propósito de Dios. Pero tú debes actuar en fe, debes creer a Dios para que Dios realice todas sus promesas en tu favor. En Hechos capítulo 27, verso 23 al 25, encontramos a Pablo
en un naufragio terrible. El barco donde este hombre caminaba rumbo hacia Roma tenía un serio problema por causa de una gran tempestad. Las olas dieron con ímpetu contra aquel barco. El viento comenzó a azotar de una manera terrible que el barco ciertamente estaba a punto de echarse a perder. Y dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha sido dicho. Ciertamente, antes de tomar ese barco, Dios le dijo a Pablo: es necesario que comparezcas ante el César, que vayas hacia Roma. Es bien importante que lleves mi palabra a los romanos. Pero mientras Pablo obedecía, él iba encadenado. Él iba totalmente custodiado por soldados, por fuerza armada, por la militar romana. Ciertamente, ¿cuál era el delito de este hombre? Predicar el santo evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Pero el asunto es que los judíos celosos quisieron matarlo, quisieron destruirlo, quisieron derribarlo, quisieron acabar con su vida. Pero Dios le dijo: vas a viajar para Roma. Y él anhelaba, Pablo también, en su corazón, viajar para ese sitio, porque quería ver la gloria salvífica de salvación en la vida de estos hombres, de esa gran nación llamada Roma en ese tiempo, ahora se llama Italia. La Biblia declara que mientras iban en aquel barco, la tempestad ciertamente se puso más y más furiosa. No se detenía, no menguaba, iba de mal a peor. Ahora Dios le da una palabra de seguridad al apóstol: no temas, vas a presentarte a Roma, te vas a presentar delante del César. Todos los presos que van en esta barca y la tripulación te los he entregado. Nadie perecerá, saldrán ilesos. El barco será destruido, sí, pero saldrán en pedazos de palos o de tablas de ese barco, pero todos saldrán sanos. Dios soltó una palabra a través del ángel para alentarlo, para fortalecerlo, para darle seguridad que no iba a ser ahogado en las aguas de la mar. Alabado sea Dios. Quiero decirte que si Dios te ha prometido darte victoria, te ha dicho que vas a llegar a tal lugar y que vas a tener varios años de vida, pero en este intervalo que Dios te ha hablado, han venido tempestades, han venido problemas serios a tu vida. Parece que no vas a llegar al otro lado. Parece como que la vida se te acorta. Pero Dios te ha dicho que vas a durar mucho tiempo. Solamente cree a la palabra. Solamente cree que Dios lo hará. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Y cuán importante es que entiendas de que Dios te ha dicho: vas a pasar, vas a llegar, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Pero mientras vas a hacer aquello, ves las cosas oscuras, ves que todo se ha volcado en tu contra. Pero a pesar de todo, el Dios del cielo está contigo, porque estás con la mira y con el corazón dispuesto a obedecer y hacer lo que Dios dice. Dios no te dejará fracasar. Él te dará completamente victoria sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre de Cristo.
Debes usar la fe que Dios ha depositado en tu corazón, y verás la gloria de Dios transformando toda tragedia en poderosas victorias. Todo será totalmente de bendición, porque Dios te llevará paso a paso en medio de toda circunstancia adversa, pero en victoria. Te llevará completamente gozoso. Aunque parezca que todo se pierde, aunque parezca que todo está en tu contra, el Señor está contigo para bendecirte, para prosperarte. Alabado sea el nombre de Jesús. Queridos oyentes, es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo para que el don de fe completamente se active, y se active de manera gloriosa, de manera poderosa. Quiero decirte con todo mi corazón de que Dios te ama y desea prosperarte, desea levantarte. Dios desea que seas un instrumento de honra, pero lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Yo quiero tenerle una palabra de oración para usted. Una palabra que en verdad cambiará la ruta de su vida. Es decir, Dios le dará victoria sobre las circunstancias espantosas que probablemente esté pasando usted. Soberano Padre, en el nombre santo de Jesús, ruego por las personas que temen tu nombre, aman tu verdad, y que tú les has dado mandamiento, Dios, de ser prosperados, de ser, oh Dios, victoriosos, pero que están pasando por crisis, pasando por etapas difíciles. Ahora, Dios, te ruego que remuevas la nube oscura para que ellos puedan ver ese sol brillante de la victoria. También te ruego, Señor, que toques esos cuerpos que parece que ya se van para la tumba. Regrésalos de la orilla de la tumba, Dios. Levántalos con potencia de su lecho de dolor. Además, resuelve todo problema económico, todo problema social, emocional, espiritual en la vida de ellos. Y te doy gracias por la victoria en la vida de estas personas. Gracias, Dios, por salvar, y agradecemos también, oh Dios, que hagas bendecir en todo aspecto a las vidas que se han humillado delante de ti. Queridos oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Y si Dios le ha tocado en su corazón de asistir a la iglesia, estamos aquí. Le esperamos también. Si Dios le ha tocado a dar una ofrenda para sostener este programa siempre al aire, le damos toda la gloria a Dios por su corazón generoso. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.